El endometrio es una envoltura que recubre el interior del útero, que tiene una finalidad fundamental en reproducción y es aceptar o dejar que implante el óvulo fecundado con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, es algo muy importante. Siempre en reproducción hemos intentado ver la calidad embrionaria, seleccionar el mejor embrión, pero parecía que como que el tema del endometrio, que es como la cuna donde vamos a poner el embrión, quizá lo teníamos un poco olvidado, ¿no? Sin embargo, ya nosotros llevamos varios años preocupándonos por este tema porque hay bastantes parejas que se hacen tratamientos y a pesar de tener una buena calidad embrionaria no consiguen que ese embarazo vaya adelante o que ese embrión llegue a implantar. Por lo tanto, el endometrio es algo muy importante que tiene que estar preparado para acoger el embrión. En reproducción posiblemente es el factor limitante número uno, porque con respecto a la calidad embrionaria, sustituyendo gametos, el semen o el óvulo, al final con unos embriones óptimos vamos a transferirlos y el único factor que va a limitar esa implantación va a ser el endometrio. Por lo tanto, si el endometrio no es adecuado, no se va a producir la implantación. De ahí la importancia que tiene. La preparación endometrial es básica, pero ciclos es en todos los ciclos. Toda paciente se vaya a someter a una inseminación artificial o una fecundación in vitro o incluso una donación de óvulos, el ginecólogo tiene que hacer una adecuada preparación endometrial. Y es importante porque parece que cuando hablamos de preparación endometrial es cuando estamos hablando de tratamientos de donación, en el que se dan tratamiento con estrógenos para preparar ese útero, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta que era tan importante el tema endometrial que diversos tratamientos que se utilizan en una fecundación in vitro, los protocolos con agonistas o antagonistas de la GnRH, influyen directamente sobre esa receptividad. Por lo tanto, la preparación endometrial empieza con la elección del protocolo de estimulación y también e incluso cuando se va a dar el tratamiento para la donación de óvulos. Toda paciente que se va a tomar una técnica se tiene que hacer una adecuada preparación endometrial. La medicación, pues hay varios tratamientos. El mejor tratamiento de todos es no dar nada. Es decir, el ciclo natural es el más receptivo de todos. Por lo tanto, si pudiéramos utilizar siempre un ciclo natural, estaríamos en las mejores condiciones. Lo que sí que es importante es saber que hay diversas estrategias para intentar mejorar esta receptividad endometrial o receptividad uterina en aquellas pacientes que tienen una receptividad deficiente, ¿no? No hemos hablado de este tema, pero sí que es importante que aquí en FIValencia llevamos ya una historia en la cual hicimos un estudio de 1000 parejas, de 1000 mujeres, en la cual hicimos mediciones del útero, midiendo 3 parámetros, 3 variables importantes: la longitud del útero, la anchura del fondo uterino y el grosor endometrial a mitad de ciclo. Prácticamente una de cada 4 mujeres que se somete a un tratamiento de reproducción tiene una receptividad uterina deficiente. Y a veces esa receptividad uterina está relacionada con la causa de esterilidad, ¿no? Por lo tanto, ya nos dimos cuenta entonces que era muy importante eso, porque era el 25%, una de cada 4 pacientes es un porcentaje elevado, ¿no? También nos dimos cuenta que habían tratamientos en fecundación in vitro, como por ejemplo el protocolo con agonistas de la GnRH en protocolo largo, que mejoraban la receptividad. Por contra, tratamientos con antagonistas de la GnRH empeoraron la receptividad. Estamos hablando de milímetro, milímetro y medio, pero realmente eso hace pacientes que tienen endometrios límites, alrededor de 8 o 9 milímetros, pues con un tratamiento inadecuado, ese útero empeora la receptividad y el pronóstico a la hora de que la mujer se quede embarazada, pues baja, ¿no? Por lo tanto, habiendo visto un poco que el tema endometrial es un tema fundamental, hemos diseñado una serie de estrategias y tratamientos para mejorar la receptividad de este 25% de las mujeres, ¿no? Se utilizan medicamentos, podemos hacer un aporte con estrógenos, vasodilatadores o, por ejemplo, incluso sustancias como los factores estimulantes de colonias de granulocitos. Son sustancias que vamos a aplicar con el fin de obtener un mejor endometrio.
Cuando se hace un tratamiento de reproducción, bien una fecundación in vitro o en una donación de óvulos, el grosor más adecuado es aquel que es superior a 8 milímetros, entre 9 y 14 milímetros. Por debajo de 8 milímetros el endometrio no es tan receptivo y las posibilidades de éxito van a ser menores, y por encima de 14 también excesivos endometrios excesivamente gruesos también van a hacer que las posibilidades también se vayan a ser reducidas. Por lo tanto, el endometrio más óptimo es aquel que se sitúa entre 9 y 12 milímetros. Bueno, pues si no alcanza el grosor idóneo, lo que estamos haciendo es un tratamiento que de entrada vamos a tener un porcentaje de éxitos un poco más bajo. No significa que sea imposible, pero sí que evidentemente la probabilidad de conseguir un embarazo va a ser un poco menor, ¿no? Cuando el ginecólogo tiene que tomar una decisión si pongo el embrión o no transfiero el embrión, bueno, pues hay que pensar que con los métodos actuales, por ejemplo, de criopreservación, como la vitrificación de embriones, se puede diferir, se pueden hacer una vitrificación de todos los embriones y esperar luego a un ciclo natural donde las condiciones seguro que serán mejores. Por lo tanto, esa sería una de las opciones, ¿no? Pero en general, si el endometrio no es el adecuado, lo que está claro es que la probabilidad de éxito va a ser más reducida. Básicamente, las pruebas para valorar el grosor endometrial con la ecografía es suficiente. La ecografía vaginal 2D o 3D nos van a permitir pues hacer una medición adecuada del útero. No solo lo importante es hacer una medición adecuada del endometrio, sino también hay otros parámetros, como la longitud del útero, que nosotros llamamos histerometría, que tiene que tener una determinada longitud, y también lo que es la anchura. Al final, el interior de la cavidad del útero es como un triángulo isósceles, donde la parte más estrecha del triángulo, que es el fondo uterino, con nuestras mediciones tiene que tener una anchura mayor de 2,5 centímetros. La longitud debería ser mayor de 6,5 centímetros y el grosor endometrial superior a 8 milímetros. Esos son los parámetros ecográficos que nos van a decir si un endometrio es adecuado o no. Por lo tanto, la mejor forma para valorar esto es la ecografía, sin lugar a dudas. La relación que hay es directamente proporcional. Cuando hemos correlacionado la tasa de éxitos con las mediciones de los parámetros con los cuales nosotros medimos la receptividad uterina, como el grosor endometrial, hemos visto que la tasa de embarazos es mayor a medida que el grosor endometrial se va haciendo más grueso. Pero pongamos que probablemente existe un punto de corte donde por debajo de 8 milímetros las posibilidades de conseguir un embarazo bajan notablemente. El útero influye de una forma muy importante. Una malformación mulleriana, por ejemplo, influye sobre el éxito de un tratamiento o incluso sobre la evolución de un embarazo. Pero úteros que parecen normales ecográficamente, que no tienen ninguna alteración morfológica, que no tienen ni miomas ni tienen la presencia de pólipos, pueden ser de una baja receptividad. Y este concepto de baja receptividad uterina es un diagnóstico en el cual el especialista tiene que llegar en la primera visita. Para saber qué es un útero de baja receptividad, tendría que medir una serie de parámetros. La mayoría de estos parámetros se van a medir por ecografía, la ecografía 2D o 3D. Con esto podemos hacer la medición de la longitud del útero, que tiene que alcanzar como mínimo para ser receptivo 6,5 centímetros. En segundo lugar, el diámetro interósteo, que tendría que ser superior a 2,5 centímetros. Y por último, el grosor endometrial, medido a partir del día 12 a 14 de ciclo, donde ya el endometrio es estable y en cualquier momento se puede realizar esa medición, donde ese endometrio, para ser receptivo, debería ser superior a 8 milímetros. Estos son los parámetros que nos van a definir un poco la receptividad uterina. Este parámetro es importantísimo. ¿Por qué? Porque los tratamientos que nosotros hacemos a todas las pacientes van a modificar o a empeorar o a mejorar esta receptividad. Por lo tanto, este diagnóstico tiene que estar realizado en la primera visita si es posible, porque a partir de ahí
nosotros tenemos que ofertar a esta pareja, a esta mujer, aquel tratamiento más receptivo, que nos den una mejor receptividad uterina. El prototipo de protocolo idóneo sería el ciclo natural. El ciclo natural, exento de estimulaciones, es el más receptivo de todos y es aquel que nos va a dar una tasa de éxitos superior a todos los demás. Pero como sabemos, pues muchas veces cuando hacemos un tratamiento de reproducción asistida, en la mayoría de las veces el ginecólogo tiene que interactuar dando tratamientos, o bien de preparación uterina, o bien tratamientos de estimulación ovárica. Estos tratamientos van a influir sobre esta receptividad que he dicho previamente y por lo tanto el ginecólogo tiene que saber qué tratamientos tiene que dar para ofertar a ese útero la máxima receptividad.